Rodney Collin. La teoría de la influencia celeste. Capítulo 4. Sol, planetas y Tierra. 1. Los tres factores de causalidad. De acuerdo con muchos sistemas antiguos de filosofía, todos los fenómenos que existen, de los dioses abajo, surgen de la interacción de tres fuerzas. Una se describe como de naturaleza activa o creadora, la segunda como pasiva o material, y la tercera como mediadora o formativa. En la filosofía cristiana, estas tres fuerzas están expresadas en las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que crean el universo. En la alquimia medieval, todas las cosas eran vistas como mezclas variantes de sal, azufre y mercurio. En el Samkhya hindú, se asignaba un papel análogo a los tres gunas, rajas, tamas y sattva. En el hinduismo las fuerzas eran nuevamente personificadas como Shiva, Parvati y Vishnu, y en China adquirieron una calidad metafísica en la interacción del yin y el yang bajo la supervisión del Tao. En todos estos sistemas la naturaleza de las tres fuerzas era universal, esto es, se consideraba que penetraban en todo, en todas partes y en cada escala, desde el mundo de los gusanos al mundo de las estrellas, y desde el efecto de la luz al del pensamiento o aspiración. En la moderna filosofía no existe una idea general semejante de tres fuerzas, aunque se reconocen ejemplos específicos en el protón, neutrón y electrón de la física, o el ácido, el álcali y los agentes catalíticos en la química. Si consideramos las tres fuerzas desde el punto de vista de la física, tenemos que decir que la fuerza activa es la de longitud de onda más corta, de más rápida vibración. La fuerza pasiva la de longitud de onda más larga, vibración más lenta. Y la fuerza mediadora, de una longitud de onda y vibración intermedias. Por ejemplo, la octava de los colores se extiende desde el azul, longitud de onda de alrededor de 4,000 unidades Angstrom, al rojo, alrededor de 8,000. Pero, como sabemos, las posibilidades del rojo y azul son muy limitadas, y toda la riqueza infinita de colores que vemos depende de la presencia de un color intermedio, el amarillo, bien diferente de los otros dos y situado en medio, alrededor de 5,750 unidades Angstrom. Por lo que concierne al fenómeno del color, podemos llamar azul a la fuerza activa, rojo a la pasiva, y amarillo a la fuerza mediadora. Todos los colores posibles provienen de la combinación de estos tres. El mismo ejemplo demuestra otro aspecto de esta ley, a saber, que las características de las tres fuerzas dependen, no de los fenómenos mediante los cuales se manifiestan, sino de su relación entre sí. La longitud de onda del rojo, por ejemplo, es pasiva en relación al fenómeno del color, más activa con respecto al fenómeno del calor que pertenece a la octava situada debajo. Por tanto, todos los objetos y energías que existen en el mundo están cambiando constantemente de lugar desde el punto de vista de la ley de tres, actuando como instrumentos, ora de fuerza activa, ora de pasiva y ora de mediadora. Son exactamente este fluir y los cambios constantes los que hacen que la ley de tres sea tan evasiva a nuestra percepción, y hace necesario tomar separadamente cada ejemplo, aparte de todos los otros. Sin embargo, un ejemplo más general puede explicar mejor la idea. El hombre existe en el mundo, y existen, también, todos los objetos, los bienes, que desarrolla o manufactura con los materiales que le rodean. El hombre es activo, los bienes son pasivos. Pero con solo estos dos factores muy poco podía ocurrir, y era necesario al hombre inventar una tercera fuerza que hiciera posible a las otras dos que actuaran conjuntamente en un número infinito de combinaciones. Esta tercera fuerza es el dinero. Este ejemplo nos lleva a otro aspecto muy interesante de la ley de tres fuerzas. Porque el dinero es invisible. Ciertamente que el papel o el oro son visibles. Pero el poder del dinero es invisible, y con el crecimiento del comercio y el desarrollo de la banca, el dinero siempre tiende a volverse más invisible, más abstracto y a corresponder cada vez menos a cualquier realidad tangible. Y esto hace eco exacto a las explicaciones de la ley de tres que se daban en las filosofías antiguas, las que siempre hicieron énfasis en que la entrada del tercer principio se mantiene siempre invisible al hombre en su nivel habitual de pensamiento y percepción.
Por tanto, el tercer principio representa el factor desconocido y reconocido, determinante en cada situación. En algunos casos puede ser solo físicamente invisible, como todos los procesos químicos, que envuelven la interacción del ácido activo y del álcali pasivo, ocurren a través del medio invisible del aire. O, nuevamente, su método de acción puede ser invisible, como el método de acción del catalítico en la química y los fermentos en fisiología, permanecen invisibles. En otros casos esta invisibilidad es más sutil. Su voluntad, deseo y esfuerzo activos son lanzados contra la inercia pasiva de su maquinaria física con todas sus tendencias ingénitas y hábitos adquiridos. Estas dos fuerzas luchan sin llegar a un resultado, hasta que él puede atraer la intervención de una tercera fuerza decisiva, la ayuda de una escuela esotérica y de un conocimiento especial. Esta última fuerza es y debe siempre permanecer tanto física como psicológicamente invisible para los hombres ordinarios. Más aún, dinero, aire, catalíticos, fermentos y escuela, aunque producen grandes cambios en quien entra en contacto con aquellos, permanecen ellos mismos sin ser afectados ni disminuidos. No pueden perder su virtud ni ser gastados. Por tanto, es característico del tercer principio el que siempre es inmutable, invisible e irreconocido, y en los casos en que el hombre es el elemento pasivo, siempre proviene en alguna forma desde un nivel superior, donde no puede ser ni mandado ni manipulado desde abajo. Incidimos en la idea de los tres factores o tres principios en el desarrollo de la multiplicidad desde el absoluto. En relación con los mundos galácticos, también, cualquier análisis que intentemos hacer de las fuerzas que los crean y mantienen, resulta solamente filosófico. Vemos y comprendemos muy poco en este nivel, y cualquier clase de ideas que nos lleguen pertenecen al reino de la especulación metafísica más que al de los fenómenos físicos susceptibles de estudio y prueba. Sin embargo, en la escala particular que estamos por considerar, la creación y mantenimiento de la vida en la Tierra, tres factores físicos surgen con tanta claridad que difícilmente podemos evitar verlos en esta forma. Todos los fenómenos de la vida que no son reconocibles en la Tierra, son productos del Sol, de la Tierra y de los planetas. El Sol provee la fuerza de vida, la Tierra los materiales, los planetas la forma. Sin estos tres elementos ningún ser viviente puede existir. Más aún, estos tres elementos tienen niveles distintos de energía. El Sol, como sabemos, es el más radiante, el más activo. La Tierra es el más inerte, el más pasivo. En tanto que los planetas están situados entre los dos, refractando y reflejando, como la tercera fuerza o mediadora. Un diagrama extraordinario de esta idea puede encontrarse en la fachada de muchas catedrales góticas francesas, donde la ventana resida representa al Sol, las 5 luces inferiores ocupadas por arcángeles a los planetas, y las abundantes figuras talladas alrededor de la entrada, la vida sobre la Tierra que, por supuesto, es la roca sobre la que está construido el todo. No podría haber mejor representación del origen de la vida, como nosotros lo conocemos, vástago de triples y celestiales creadores. Pero antes de seguir adelante, permítasenos aclarar qué es lo que se significa por Sol, planetas y Tierra en este sentido general. Por Sol se entiende todas sus emanaciones, incluyendo aquellas recibidas como calor, luz, rayos ultravioleta y otras radiaciones hasta ahora no reconocidas, así como su función de sustentar a toda la Tierra en su lugar y órbita apropiadas. Por planetas se entiende el efecto combinado de los movimientos, los reflejos y el magnetismo de los principales cuerpos planetarios considerados como un todo. Por Tierra se entiende el material básico asequible en la superficie de nuestro mundo, desprovisto de vida y forma, es decir, los elementos químicos desde el hidrógeno al plomo, en su estado inorgánico. Una cosa llama la atención de inmediato en esta clasificación. La antes mencionada invisibilidad de la tercera fuerza continúa muy cierta. Aunque la vida orgánica se reconoce generalmente como un producto de la Tierra y del Sol, el papel igualmente esencial y decisivo de los planetas no ha sido estudiado y ha pasado desapercibido durante varios siglos. Pero tenemos ahora un indicio de este papel.
Si Sol es la fuente de vida y energía y la Tierra la cantera de la materia prima, los planetas son los creadores de la forma y de la función. El resultado es todo el mundo de la naturaleza. Tal puede ser la triple causa general de los fenómenos de la vida en la Tierra. Pero esto, solo, no nos explica la calidad completamente diferente de variados aspectos de esta vida, todos los procesos que contrastan, se contradicen y se complementan y cuyo resultado se nos aparece como el mundo en el cual viven los hombres. Si volvemos al ejemplo de los hombres, los bienes y el dinero, nos damos cuenta de que estas tres fuerzas se pueden combinar en formas bien diferentes, produciendo resultados completamente distintos. El dinero puede servir a los hombres, y capacitarlos para disfrutar plenamente el beneficio de los bienes. Por otra parte, puede ocurrir que los hombres empiecen a servir al dinero y hasta que sacrifiquen los bienes de que previamente disfrutaban, solo por adquirirlo. Nuevamente, en otros tiempos, el dinero pierde su valor y los bienes gobiernan la vida de los hombres por sí mismos y dictan el papel desempeñado por el dinero. Cada una de estas interacciones de las tres fuerzas producen un estado diferente de sociedad, con posibilidades diferentes y diferentes resultados, algunos mejores, algunos peores y algunos solamente distinto, en su naturaleza, sin mejoría ni degeneración alguna. Lo que ahora debemos intentar es algo de un análisis así de los diferentes modos en que el Sol, los planetas y la Tierra pueden combinarse y de sus consecuentes efectos distintos en la vida terrena. 2. Los 6 procesos en la naturaleza. En su influencia sobre el mundo de la naturaleza, el Sol, los planetas y la Tierra interactúan en 6 diferentes combinaciones, para crear 6 posibles categorías o procesos. Sol, Tierra, planetas. Sol, planetas, Tierra. Tierra, Sol, planetas. Tierra, planetas, Sol. Planetas, Sol, Tierra. Planetas, Tierra, Sol. El efecto variable de los mismos constituyentes combinándose en diferentes órdenes, puede explicarse tomando como ejemplo una llama de gas, agua y una tetera. La llama de gas puede aplicarse al agua en la tetera para obtener agua caliente. Por otra parte, puede derramarse el agua de la tetera para apagar la llama. Asimismo, puede hacerse que la llama se encuentre dentro de la tetera cerrada, que flota sobre el agua, constituyendo un barquito a chorro, y podríamos continuar así con otras combinaciones. El principio de que 6 procesos cósmicos universalmente aplicables deben resultar de la interacción de tres fuerzas, fue plenamente reconocido por la alquimia del siglo XVII, cuya teoría y práctica se basaba en las 6 operaciones alquímicas: coagulación, disolución, sublimación, putrefacción, separación y transmutación. De manera semejante, las 6 maneras en que el Sol, los planetas y la Tierra se combinan, se refieren a la naturaleza más fundamental de los procesos, y cada categoría puede incluir un vasto número de diferentes fenómenos que normalmente parecen no tener nada en común. Tomémoslos en orden. A. Sol. Tierra. Planetas, proceso de encarnación, crecimiento, multiplicación. Aquí la influencia del Sol inspira vida a la Tierra, siendo el producto dotado de forma por los planetas. El principio de vida interviene y organiza a los elementos químicos inertes, para producir una criatura viviente que está adornada con forma y cualidades individuales. Este es el proceso universal de crecimiento, multiplicación, propagación. Todos los hombres tienen vida, esto le deben al Sol. Todos los hombres están compuestos de carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno y pequeñas cantidades de calcio, yodo, fósforo, etc. Esto deben a la Tierra. Todos los hombres tienen figura, color, tamaño, velocidad de reacción y otras cualidades externas e internas distintivas. Esto le deben a los planetas. Lo mismo puede decirse de los animales, aves, peces, insectos, plantas y de todos los seres vivientes. El proceso por el que estos factores se combinan para crear toda la multiplicidad de la vida sobre la Tierra, se debe a este primer orden de fuerzas. Este orden puede comprenderse más claramente, estudiando la concepción y embriología de los seres vivos. En los primeros elementos visibles, la semilla y el huevo, solo podemos ver poco más que el que representen la vida. Combinados, comienzan a organizar materia.
Por fin y solo gradualmente, el resultado adquiere forma. Más tarde, el embrión conduce al crecimiento del infante, el infante al niño, el niño al hombre, el hombre a otra concepción, etc. Este proceso tiene la característica de efectuarse en cadena, de ser continuo, pasando inevitablemente de una a la otra fase. B. Sol, planetas, Tierra. Proceso de decadencia, desintegración, destrucción, eliminación. En este segundo orden, la influencia del Sol anula la labor formadora de los planetas, para reducir los organismos vivos otra vez a Tierra. La fuerza vital en sí misma deshace la forma, permitiendo que sus elementos químicos constituyentes se desintegren. Arrancad una planta viva y exponedla a los rayos del Sol. En un tiempo comparativamente corto se habrán desprendido en el aire su oxígeno y su carbono, y su nitrógeno y sales minerales, en la Tierra. Todos los procesos de incineración, enmohecimiento, putrefacción, decadencia y eliminación en general proceden del mismo orden de fuerzas. Este proceso es complementario del primero y debe contrapesarlo exactamente en el estado de salud de cualquier organismo. En una escala general, el crecimiento solo puede avanzar en un mismo ritmo como la decadencia. Un campesino sabe que el nitrógeno desprendido por el decaimiento de la materia vegetal de este año, es esencial para el crecimiento de la cosecha del año venidero. El polvo al polvo y las cenizas a las cenizas, la inevitable desintegración, por este segundo proceso, de la materia inerte incorporada temporalmente a una forma de vida por el primero. Las cenizas ya no pueden decaer más. Este proceso no es continuo como el primero. C. Tierra, Sol, planetas, proceso de transformación, refinamiento, purificación. La acción a largo término de la vida sobre la Tierra, es la gradual transformación y refinamiento de la superficie de esta. La materia inorgánica es gradualmente transformada en orgánica. La orgánica en animal, etc. Las rocas son destruidas por el viento, la lluvia y las heladas. En 300 años los lechos de lava de los volcanes se convierten en fértiles viñedos. El suelo se convierte en tejidos de plantas, el tejido de plantas en movimiento y sensaciones de los animales. La ley natural comer y ser comido vela la transformación ulterior de la materia, que prosigue en la tercera combinación Tierra, Sol, planetas. La materia amorfa es informada por la fuerza vital y convertida en forma. Analicemos un ejemplo específico. Tomemos una roca como muestra de tierra. El calor solar y el enfriamiento la desmoronan. Los efectos de los planetas que tomamos como ciclos climáticos y meteorológicos, dejan su polvo en lechos del suelo de disposición y tamaño particulares. Estos lechos mismos, en el siguiente paso de la transformación, pueden ser considerados como materia inerte o tierra. El Sol, actuando por fotosíntesis, transforma el suelo en tejido vegetal, en tanto que la acción de los planetas determina la forma en la que el tejido vegetal crece, así como los colores que asume. Asimismo, este proceso, también puede considerarse como complementario del primer proceso de crecimiento, pero de un modo diferente. Y, como vimos en el ejemplo anterior, también es en cadena, conduciendo, naturalmente, de una etapa a la otra, aunque dentro de límites definidos. D. Planetas, Sol, Tierra, proceso de enfermedad, rebelión, corrupción, crimen. En este proceso la forma se desliga de su natural subordinación, y sobreponiéndose al espíritu, reduce el todo a materia muerta. Respondiendo anormalmente a la influencia planetaria, un órgano particular o un grupo de células en un ser viviente, exagera su función dentro de la armonía general y asume un papel dominante. La proliferación incontrolable de las células cancerosas, el exagerado dominio o deficiencia de las glándulas tiroides produciendo neuróticos o retrasados mentales, son ejemplos en la patología humana. Gradualmente, tal dominio aplasta la fuerza unificante que proviene del Sol y reduce a sus constituyentes primarios o tierra, al tejido primero y, después, a todo el cuerpo. Considerando como un todo a la vida en la Tierra, la condición comparable sería que uno de los reinos de la naturaleza se saliera de su papel destruyendo el equilibrio general.
Por ejemplo, la humanidad, estimulada hacia actividades patológicas por la influencia planetaria, periódicamente hace la guerra a los reinos animal y vegetal, reduciendo a desierto tal o cual lugar de la Tierra. Este proceso, iniciado en primer lugar por influencia planetaria, representa la rebelión de la parte en contra del todo, del órgano en contra del cuerpo, del individuo en contra de la sociedad. Representa, en este sentido, el crimen. Y así como el veneno engendra más veneno y el crimen más crimen, es continuo y autoperpetuante. Tierra, planetas, Sol, proceso de adaptación, curación, renovación, invención. El quinto proceso representa el redescubrimiento del espíritu por la materia, gracias a la mediación de una forma apropiada. La materia inerte, asumiendo con la ayuda planetaria nuevas formas adaptables a circunstancias cambiantes, atrae hacia sí la intervención de fuerzas solares. El trabajo de este orden es mucho más claro en su aspecto de contractividad de la enfermedad y el crimen. Curar significa que las materias inertes o venenos producidos por el último proceso, deben reacomodarse una vez más en su forma y lugar correspondientes, permitiendo la renovada circulación de la sangre vital. En donde se han formado desiertos, con el tiempo la misma arena comienza a asumir cualidades orgánicas y a descubrir formas adecuadas a las nuevas condiciones, como las de los cactus y los matorrales. Esto hace posible la presencia de insectos, los insectos la de aves, etc., hasta que la influencia solar es nuevamente capaz de revestir al desierto con toda la plenitud de la vida. Por tanto, este proceso es el antídoto de la enfermedad y prepara el camino al crecimiento. En la escala de asuntos humanos, significa la creación por el hombre de una forma nueva en que pueden operar las leyes naturales. Esta es la invención o descubrimiento. Pero cada invención permanece aislada, cada curación es un fin de por sí. Por tanto, cada operación de este proceso se basta a sí misma y es discontinua. Planetas, Tierra, Sol, proceso de regeneración, recreación, cambio de naturaleza, arte. En este último proceso la forma, dando orden a la materia, se convierte a sí misma en vida o espíritu. La criatura emula al creador y crea por sí misma. Los planetas no son sino las formas o reflejos de la influencia solar. Pero de algún modo, también, pueden aspirar a ser soles y en Júpiter y en Saturno vemos su transformación ya muy avanzada. El planeta, organizando la Tierra o materia que está a su alcance, imitando a su Sol, se convierte en Sol para sus propios satélites y para su propio sistema. Asimismo, en el mundo de los hombres, los grandes artistas, poetas o músicos se esfuerzan por organizar su material, ya sea pintura, piedra o palabras, en un orden que imita el de la creación cósmica. Creando en orden semejante al creado por un poder superior, adquiere en pequeño la naturaleza de ese poder. Los santos y los grandes maestros, que diseminan la luz de la verdad en la oscuridad de la ignorancia y mantienen de acuerdo a las leyes cósmicas a los discípulos que giran en su derredor y dependen de ellos, emulan la fuente de luz solar y la logran para sí mismos. Pero este proceso difiere de los otros en que, mirado por nosotros desde el punto de vista de la forma, esta no acontece. Porque aquí la forma toma por sí misma la iniciativa de crear. La forma por sí sola se hace cargo de dominar a la materia o de elevarla al nivel del espíritu. Este es el proceso de aniquilamiento de la ley de gravedad. Por ella un ser cambia su naturaleza. Es este el proceso de hacer lo imposible. Todos los fenómenos de la Tierra, conocidos y desconocidos, pertenecen a uno u otro de estos 6 procesos. Porque no existen otros. Y otros no son posibles. 3. Los 4 estados de la materia. Las anteriores descripciones han sido, en cierto modo, necesariamente filosóficas. Debernos ahora seguir adelante para examinar cómo estas 3 fuerzas se combinan para producir los 6 aspectos de los fenómenos naturales. El Sol es la fuente de vida. Dicho de otro modo, significa que es la única fuente de radiación electrónica, esto es, de luz, calor, rayos ultravioleta y otros. Solo el Sol da materia en estado electrónico.
Otros objetos que parecen hacer lo mismo, solo toman lo ya provisto por el Sol, reflejándolo como los planetas, o desprendiendo algo que ha sido almacenado temporalmente, como una brasa al arder, o como una lámpara de aceite. Este es el estado más rápido de la materia, en el que puede trasladarse a no menos de 300,000 kilómetros por segundo. Los planetas no poseen ni dan materia en estado electrónico. Su porción superior es su atmósfera que, siendo gaseosa, está constituida de materia en estado molecular. Evidentemente, las atmósferas de los distintos planetas no son de la misma composición o densidad de la que nos es familiar en la Tierra. Sin embargo, hay razones para creer que en un grado u otro, casi todos los planetas tienen atmósferas. La de Venus consiste en gran parte de dióxido de carbono, la de Marte de vapor de agua, y la de Júpiter de amonio y metano. Estas atmósferas transforman y reflejan la luz del Sol en un nivel molecular, produciendo cambios correspondientes en la atmósfera de la Tierra, esto es, en las condiciones moleculares de aquí. Por tanto, puede decirse que los planetas controlan a la materia en estado molecular. La materia en este estado es mucho más lenta que la materia en estado electrónico, y su orden de velocidad puede juzgarse que es el mismo de un movimiento molecular típico, el del sonido. El sonido se traslada en el aire al promedio de cerca de 325 metros por segundo, o sea 1.000.000 de veces más despacio que la luz. Finalmente, la Tierra, en el sentido en que la tomamos, una cantera de materias primas, está constituida de materia en estado mineral. Tal materia carece de movimiento natural propio, y es inerte. Ahora podemos ver cómo el Sol, los planetas y la Tierra se combinan para producir la naturaleza o vida orgánica. Significa que la materia en estado electrónico, la materia en estado molecular y la materia en estado mineral se combinan para producir materia en estado celular. Toda la vida orgánica en la Tierra, toda la materia celular está constituida, en un aspecto, de electrones o de materia en estado electrónico. En otro aspecto, de moléculas o materia en estado molecular y, en un tercer aspecto, de minerales o de materia en estado mineral. En los hombres, animales, plantas, estos tres estados de la materia están colocados uno encima del otro, por así decirlo, para crear el estado cuarto o natural de la materia. Esto explica cómo es que todos los seres vivientes sobre la Tierra contienen dentro de sí mismos cuando menos tres estados y velocidades inconmensurables de la materia. En virtud de su estructura electrónica, participan de la naturaleza del Sol. En virtud de su estructura molecular, participan de la naturaleza de los planetas. Y en virtud de su estructura mineral, participan de la naturaleza de la Tierra. Pero las varias formas de vida orgánica contienen diferentes proporciones de materia en estos tres estados. Evidentemente una tortuga con su dura y pesada concha contiene una mayor proporción de materia mineral, sílice y calcio, por ejemplo, que el perro. Y recíprocamente un perro, en cuya vida el olfato tiene tan grande papel, debe contener una mayor proporción de materia en estado molecular que la tortuga. En tanto que, como más adelante se podrá deducir, el hombre, cuyas potencialidades cabales se basan en la recepción e interpretación de impresiones creadas por la luz, debe contener una mayor proporción de materia en estado electrónico que cualquiera de los dos. El hecho de que los cuatro posibles estados de la materia estén tan íntimamente eslabonados con diferentes velocidades, nos da un índice sobre qué clase de vida, de haber alguna, debemos esperar encontrar en diferentes partes del sistema solar. Aparte de su movimiento orbital, que deriva probablemente de algún impulso creador central que se aplica a todo el sistema, todos los planetas y todas las diferentes partes de su superficie se mueven a diferentes velocidades dependientes de su velocidad de rotación. Esta velocidad de rotación parece estar a su vez íntimamente relacionada con el grado de desarrollo del planeta individual. Los planetas más densos y pequeños, que no tienen lunas, o solo unas cuantas, rotan más lentamente. Los planetas mayores y más rarificados, que soportan mayor número de lunas y que están más próximos a la emisión de su propia radiación, rotan mucho más rápidamente.
En realidad la rotación que produce fuerza centrífuga o centrípeta, como sabemos por miles de invenciones humanas, es un método universal de separar materias distintas, de separar lo tosco de lo fino. En un remolino, hojas y ramitas vuelan al centro, el polvo gira en un anillo exterior, en tanto que más allá del polvo solo hay aire en movimiento. Rotándolas y moviéndolas, se hace que materias pesadas graviten al centro, en tanto que las otras se dispersan naturalmente en una serie de capas concéntricas a varias distancias del centro, de acuerdo con su densidad. Mientras mayor sea la velocidad de rotación, más perfecta será la separación. También para los planetas, la rotación da lugar a la separación de materias. Un planeta o satélite que no rota en absoluto, como Mercurio o la Luna, no es sino una esfera de roca sólida y homogénea. Con la iniciación de la rotación, la materia molecular empieza a separarse a sí misma de la mineral y a volar a la superficie para crear el principio de atmósfera. En tanto que entre ambas todavía otra capa de materia en estado celular habrá, a su tiempo, de distinguirse a sí misma. Así como para el hombre la separación de sus diferentes aspectos, físico, mental y emotivo, y su consecuente reconocimiento de estos y su relación con cada uno, es un signo de conciencia y control incrementados, así para los planetas la creciente separación de materias resultante de la rotación, debe también considerarse como un criterio de desarrollo. Es, por tanto, completamente natural que la velocidad superficial derivada de la rotación deba estar íntimamente conectada con el estado de la materia y la forma de vida que haya de encontrarse en los varios planetas. En lenguaje corriente, cuando hablamos de vida significamos materia en estado celular. La existencia en este estado de materia probablemente solo es posible dentro de límites definidos de velocidad superficial. En la misma forma que un manguillo frotado en una manga a determinada velocidad, levantaría magnéticamente pedacitos de papel, y los acomodaría en una forma, lo que no ocurriría si se le frotara con mayor o menor velocidad. Estudiemos la situación de la Tierra, que tiene un diámetro de 12,800 kilómetros y que gira sobre su eje en un día. En el ecuador, su superficie se mueve alrededor de su centro más o menos a 28 kilómetros por minuto. Sobre los trópicos de Cáncer y Capricornio a 25. En la latitud de Europa a 23, y en el círculo ártico a solo alrededor de 11 kilómetros por minuto. Las partes de la Tierra que se mueven a menos de 10 kilómetros por minuto, sea que están cerca de los polos, sea que se encuentran en su interior, prácticamente no muestran vida celular, sino solo materia en estado mineral. En tanto que la parte de la Tierra que se mueve a una velocidad superior a 28 kilómetros por minuto, esto es, las mayores alturas de la atmósfera por encima del ecuador, tampoco muestran vida celular, sino solo materia en estado molecular. Por tanto, en relación con la Tierra, la vida celular u orgánica solo se encuentra en aquellas regiones donde la velocidad de rotación se halla entre 28 y 10 kilómetros por minuto. Y dentro de esos límites, mientras más veloz es el movimiento de rotación, son más ricas, más elaboradas, más densas, más variadas las formas de vida orgánica. Mientras más lento es el movimiento de rotación, son más pobres y esparcidas tales formas. El ángulo de los rayos solares, la distribución de la humedad, calor y corrientes marinas, ciertamente son, también, factores de gran importancia. Al mismo tiempo es imposible creer que estas diferencias en velocidad de movimiento superficial no son una causa primaria en la enorme variación de las formas de vida en diferentes latitudes. Y si aplicamos este principio a los otros planetas y partes de planetas en busca de un indicio de la posibilidad de que haya allí vida, los resultados son, para decirlo menos, iluminadores. En aquellos cuerpos que no rotan en lo absoluto, de los que Mercurio y la Luna son los mejores ejemplos, no vemos signos ni de vida orgánica ni de atmósfera. Aparentemente, consisten solo de materia en estado mineral. Marte tiene un período de rotación muy cercano al de 24 horas de la Tierra, como probablemente lo tiene Venus.
Esta, que tiene aproximadamente el mismo tamaño que la Tierra y cuyas velocidades superficiales parecen también ser semejantes, tiene una atmósfera densa y nebulosa, indicio de mucha materia en estado molecular, pero este solo hecho no nos permite afirmar la presencia de vida celular por debajo. En Marte, que es más pequeño que la Tierra, las velocidades superficiales son considerablemente más lentas. En el ecuador marciano la velocidad superficial es casi equivalente a la de la Tierra en la latitud de sexagésimo, es decir, en la bahía del Hudson o en el norte de Siberia. En tanto que las velocidades más lejos de sus trópicos son semejantes a aquellas del círculo ártico terrestre. Teniendo presente nuestro principio general, no es sorprendente, por tanto, encontrar a la atmósfera de Marte mucho más rudimentaria y rarificada, mientras que las famosas manchas verdes que varían con las estaciones y que podrían muy bien ser producidas por líquenes o musgos, están confinadas a su ecuador. Líquenes y musgos forman por cierto la vegetación característica de esa región de la Tierra con velocidad superficial análoga. En el ecuador de Júpiter, por otra parte, la velocidad superficial es de alrededor de 700 km por minuto, es decir, 25 veces más veloz que la más rápida velocidad superficial de la Tierra. Si existe una conexión entre las pequeñas diferencias de velocidad en la Tierra y la creciente diversidad, riqueza y proliferación de vida hacia el ecuador, entonces es obvio que con una velocidad como esta la diversidad caleidoscópica e intercambiabilidad de formas será tal, que no podrá confinarse en lo absoluto dentro de procesos celulares. Ellas corresponderán más a lo que conocemos de la velocidad, variedad y potencia de los fenómenos moleculares en la Tierra. Esto concuerda bien con lo que sabemos de la superficie de Júpiter, que parece consistir en un vasto océano gaseoso, constantemente agitado. Este océano gaseoso, de ser correcta nuestra teoría, no es demasiado inerte para la vida orgánica como la conocemos, sino que, por el contrario, puede ser el refugio de formas y manifestaciones de vida demasiado veloces para ser contenidas dentro de los cuerpos celulares que nos son familiares. Para encontrar un paralelo con posibles formas de vida en Júpiter, debemos pensar en perfumes, sonidos, música, esencias, etc. Fenómenos moleculares, pero dotados ahí de individualidad e inteligencia. Los únicos sitios en Júpiter en donde se encontraría la velocidad de rotación semejante a aquellas de la superficie de la Tierra y, por tanto, en donde la vida celular es del todo posible, se encuentran cerca de los polos o a muchos miles de kilómetros sumergidos en el interior gaseoso. Y las condiciones en los planetas externos, Saturno, Urano y Neptuno, probablemente se asemejan a las existentes en Júpiter. El cuadro que resulta de todo esto parece ser, por tanto, el de los planetas como campos de fuerza, en que la materia en sus 4 estados es depositada en orden, la que está en estado mineral, en el centro, aquella en estado celular, la siguiente, aquella en estado molecular, la tercera, y aquella en estado electrónico, en lo más externo. Y, además, que estos 4 estados existen y son producidos por categorías definidas de velocidad de rotación. Si esto es así, entonces la velocidad de rotación parece ser ciertamente un índice del desarrollo de un planeta. Y podemos decir, en la búsqueda de vida orgánica en cualquier parte del sistema solar, que ciertos planetas no parecen todavía haber progresado hasta el punto en que la vida celular es posible, en tanto que otros, por el contrario, se han desarrollado hasta una etapa en que tales formas de vida ya han sido completamente trascendidas. Todos están en diferentes etapas de desarrollo, empero todos son igualmente necesarios a todo el sistema, como de los huesos, la sangre y el cerebro puede decirse que están en diferentes etapas de desarrollo, siendo, no obstante, igualmente esenciales a la existencia de todo el hombre. Esta insinuación de la naturaleza del desarrollo de los planetas, da un indicio de la naturaleza del desarrollo de los seres que viven sobre ellos. Ya hemos visto que todos los seres vivos son creados literalmente de la materia del Sol, los planetas y la Tierra. Todos contienen materia electrónica o solar, esto es, materia que en las viejas filosofías se describía como divina, solo que esta materia electrónica puede ser encerrada con más o menos seguridad.
Los electrones son encerrados primeramente, por la influencia de los planetas, dentro de átomos y moléculas. Las moléculas a su vez, son encerradas por la naturaleza de la Tierra en las formas minerales. Cualquier proceso de mejoramiento o regeneración de formas naturales o humanas, debe consistir en la liberación de cada vez más materia del cuerpo desde el estado mineral, primero al molecular y, luego al electrónico. Tal liberación estará inevitablemente acompañada por un aumento en la velocidad del organismo, un proceso, considerando la regeneración de la naturaleza en su sentido más amplio, que teóricamente solo está limitado cuando toda la materia de este organismo es liberada al estado electrónico. En semejante condición podría, supuestamente, trasladarse a 300,000 km por segundo y, por tanto, como la luz, existir simultáneamente en todas las partes del sistema solar. Ahora puede entenderse cómo tal liberación actúa en contra de todo crecimiento ordinario y, ciertamente, de todo el proceso de la creación que, exactamente, consiste en el encierro de la energía solar o divina dentro de formas todavía más múltiples y complejas. Es por esto que se ha dicho que el proceso de regeneración está contra la naturaleza y contra la creación. A pesar del hecho de que implica un retorno al estado de materia más veloz o divino.